Muy bien, mis amados hermanos, vamos a compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor. Amén. Ahí donde usted está, pues ayúdenme en sus Biblias, vayan buscando lo que es el libro de Números. Vamos a meditar en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Libro de Números, ¿verdad? Si usted no tiene Biblia ahí cerca, pues utilice su teléfono, lo puede hacer también ahí, no tenga pena. Ahí en la comodidad de su casa. Si tiene a su familia cerca, pues compártales también la palabra. Amén. Libro de Números, capítulo 21. Libro de Números en el Antiguo Testamento. Números es el cuarto libro de el Pentateuco, ¿verdad? Estamos hablando de Números 21, versículos del 1 al 3. 3 versículos en los cuales vamos a meditar. Amén. Donde dice la palabra del Señor. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Neguev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Que el Señor añada bendición a su palabra, mis amados. Amén. El pueblo de Israel venía en su ruta hacia el lugar en el cual el Señor los iba a instalar. El pueblo de Israel tenía que llegar a ese lugar y había pasado una serie de situaciones difíciles para poder lograr sus objetivos. Es por eso que en esta noche vamos a meditar bajo el tema hombres caminando con propósito. Hombres caminando con propósito. ¿Por qué hombres caminando con propósito? Porque es importante que cada uno de nosotros, los cuales hemos sido llamados a ser sacerdotes de nuestros hogares, que cada uno de nosotros, que hemos sido llamados por Dios para poder compartir la palabra del Señor, tengamos el firme propósito de hacer las cosas a la manera en la que Dios quiere. ¿Por qué? ¿Por qué a la manera en que Dios quiere? Porque muchas veces nosotros no tenemos propósitos en nuestra vida. Porque muchas veces nosotros no sabemos cómo administrar un hogar, cómo administrar unas finanzas, cómo administrar cualquier recurso que Dios pone en nuestras manos. Incluso la vida es un recurso que Dios ha puesto en nuestras manos y depende de nosotros cómo la administramos. Así vamos a tener una vida más placentera, una vida más relajada, una vida más tranquila en la presencia del Señor. Pero sucede muchas veces que cuando no hay propósitos y solamente vivimos por pasar el día, por día a día, nosotros tenemos vidas cargadas, vidas estresadas, vidas difíciles, vidas emproblemadas, vidas en las cuales nosotros estamos sufriendo día con día, y incluso hay hombres que dicen: yo no sé para qué estoy vivo. Hombres que no tienen propósito. Incluso hay otros que dicen también: yo no sé para qué tuve hijos si mis hijos son rebeldes. Otros dicen: yo no sé para qué me casé si solo peleando paso con mi mujer. Otros dicen: yo no sé para qué vengo a la iglesia, porque incluso hay cristianos que van a una iglesia y no entienden para qué van a una iglesia. A una iglesia nosotros vamos para ir a aprender de la palabra del Señor. A una iglesia nosotros vamos no para ir a ser mejores personas, sino que vamos para aprender lo que la palabra del Señor nos va a enseñar, y a través de eso viene un cambio en la vida del hombre. Pero debemos de tener ese propósito en nuestras vidas. Debemos de tener esa cultura de habituarnos a lo que el Señor nos va a hablar. Entender de que escudriñando la palabra del Señor es como nosotros vamos a ir encontrando los caminos del Señor agradables para nosotros. Y de la misma manera nosotros poder estar en armonía para con Dios. Es bien difícil cuando alguien no quiere sujetarse o someterse a lo que Dios dice. Es bien difícil cuando la palabra del Señor nos enseña de que tenemos que sujetarnos a Dios. Cuando la palabra del Señor nos enseña también que tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades terrenales.
porque dice que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Así que los hombres necesitan caminar bajo un propósito, porque sin propósitos no hay objetivos, y sin objetivos tenemos vidas simples, vidas vanas, vidas que no nos dan una verdadera felicidad. Pero qué hermoso es cuando un hombre empieza a caminar bajo el propósito de Dios. Y el primer propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros le amemos a Él. El primer propósito. Pero el pueblo de Israel en este momento iba pasando en este lugar. El pueblo de Israel llevaba un propósito. Tenía que llegar a la tierra que Dios les había prometido. Sin embargo, cuando llegan a este lugar, donde nos dice el versículo 1, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía a Israel por el camino, dice, de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Mi amado hermano, usted y yo podemos estar caminando bajo el propósito de Dios. Y esta es la meditación de la palabra, de que nosotros vamos a ir caminando en la palabra de Dios. Y déjeme decirle que como hijos de Dios vamos a tener también que trabajar, vamos a tener que esforzarnos por cumplir esos propósitos. Porque el camino para un hijo de Dios no es fácil. No es fácil. Muchos piensan de que el evangelio es fácil. Que no sucede nada. Pero déjeme decirle de que sí es difícil. Es difícil porque tenemos que trabajar para mantenernos en integridad delante de Dios. Es difícil porque se van a levantar situaciones en las cuales nuestra fe va a ser probada. Muchos van a caer, muchos van a decir sí a cualquier situación que se les preste porque ellos no encuentran una respuesta de otra forma, porque han perdido las esperanzas, porque han perdido la fe. ¿Pero por qué pierden la fe? Porque sus propósitos no estaban claros. ¿Por qué pierden la fe? Porque sus caminos no estaban establecidos. El día cuando uno inicia, uno se levanta y dice, bueno, se encomienda al Señor y usted sabe lo que tiene que hacer en su día a día. Usted sabe que si usted trabaja en una empresa, usted sabe cuánta es la capacidad de producción que usted debe desarrollar. Si usted trabaja en ventas, usted sabe cuál es el margen de ventas diario que usted debe de tener para poder mantener una línea de trabajo saludable. Si usted trabaja en cualquier área en la que se desenvuelva, usted sabe que debe de tener proyección. Y el pueblo de Israel iba pasando por ese lugar, pero se levantó un enemigo, se levantó alguien que quiso obstaculizar el avance, el desarrollo de los hijos de Dios, del pueblo escogido por Dios. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas, que cuando nosotros empezamos a caminar en la voluntad de Dios, se van a levantar personas o se van a levantar situaciones que van a querer menguar nuestra relación con Dios. Se van a levantar situaciones en las cuales nuestra fe se va a ver debilitada muchas veces. Pero cuando esas cosas vengan a nuestra vida, nosotros debemos de recordar de que Cristo ya venció en la cruz del Calvario, que Él ha pagado un precio por cada uno de nosotros y que nosotros somos más que vencedores en Cristo si nosotros confiamos en sus promesas. El Señor es el que nos va a ayudar, el Señor es el que nos va a capacitar, el Señor es el que nos va a instruir. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué muchas veces no vemos la mano de Dios en la vida? Porque estamos caminando a nuestra manera. Estamos caminando de la manera en la que nosotros creemos correcta. Y no queremos sujetarnos a la manera en la que Dios quiere que hagamos las cosas. Y Dios quiere que las cosas las hagamos como Él dice. Y este pueblo iba caminando por allí, atravesando esta ciudad, porque iba obedeciendo la voluntad de Dios. Ellos ya más atrás, si usted tiene una lectura más anterior a esto, en el capítulo 20, vemos también de que hubo otro lugar en el cual al pueblo no le permitieron el paso. Porque siempre hay gente que no quiere ver su beneficio. Hay gente que no quiere ver su progreso. Hay gente que no quiere ver su avance. Hay personas que están enfrascadas en que usted sea un infeliz. Hay personas que están enfrascadas en decirle de que usted no va a lograr los objetivos que se proponga. Aunque usted los esté trabajando de la mejor forma, siempre va a haber alguien que le va a decir, por gusto estás haciendo eso. Por gusto estás sirviendo en la iglesia. Por gusto te reunís con los hombres. Por gusto te reunís con las mujeres, a las hermanas. Por gusto vas a esas reuniones de jóvenes. Por gusto van al culto sin ni aprenden nada. Déjeme decirle de que muchas personas se van a levantar a decirle esas palabras.
Incluso dentro de nuestras familias a veces también se van a levantar. A veces nuestras mismas familias son obstáculos que no quieren vernos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esas familias se levantan? Si estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios va a hacer las cosas bien. Dios va a cambiar las cosas para bien. Pero si algo estamos haciendo mal, pues también tenemos que analizar. Si en algo estamos fallando, tenemos que ser conscientes. Tenemos que analizarnos. Tenemos que evaluarnos. Y si en algo estoy fallando yo en mi casa, si en algo estoy fallando en mi colonia, si el vecino a mí me está ofendiendo, si a mí mi familia me está tratando mal, pero me dicen el por qué, pues yo también debo de ser consciente, y si en algo he fallado, yo debo de pedir perdón y resolver esas situaciones y tratar de no hacerlo más. Porque eso es el propósito de Dios, que nosotros seamos personas de bien, que seamos cristianos de bien. Los cristianos no solo somos para llenar una iglesia, los cristianos somos para ser la luz de Cristo a las naciones, a las colonias, nuestras casas. ¿Qué opinan de nosotros nuestras familias? ¿Qué concepto tienen de nosotros nuestras colonias? Donde usted vive, donde yo vivo, ¿qué opinan de mí? ¿Qué dicen que soy? Y todo eso. Pero el pueblo de Israel en ese momento, estaba caminando en obediencia a Dios. Y se levantó un obstáculo. Se levantó alguien que no simplemente vio la oportunidad de atacarlos y dice que tomó prisioneros del pueblo. Imagínense qué difícil esta situación. Personas, muchas veces, cuando se les ponen estas dificultades, quedan prisioneras de esa situación. Alguien que cae en drogas. Difícil, pero no imposible. Pero es bien difícil que salga, pero no imposible. Sí se puede. Sí se puede. Personas que tienen problemas de alcoholismo, que cayeron en alcoholismo, que empezaron probando 1 o 2 cervecitas el fin de semana. Y dijeron, no, hombre, yo no soy alcohólico, yo soy sociable. Eso se llama ser bolo sociable, porque bolo siempre es, solo que es sociable. Y empezó con 1, con 2, y fue progresivo. Y llegó a estados bien avanzados de alcoholismo. Esas personas quedan prisioneras. Esas personas quedan prisioneras y se les hace difícil salir. Porque cuando alguien les da el consejo y les dice, mira, tenés que dejar eso, dicen, es que yo no puedo dejarlo. Y no es que no pueda, simplemente no quiere. El poder sí se puede. Con Cristo todo lo podemos. Pero muchas veces nos gusta el estilo de vida que tenemos. El que prueba la droga, el que prueba la marihuana, le gusta. Y dice, no, hombre, mira, yo quiero dejarlo, pero no puedo vivir sin eso. Hermano, delante de su presencia está alguien que el Señor lo ha sacado de todo eso. Y ya muchos años. Y no alguien que probó poquito. No, alguien que probó bastante. Pero por la misericordia de Dios y la fuerza de voluntad, Dios fortaleciéndome, aquí estamos. Sí se puede salir de esa esclavitud. Los prisioneros pueden ser liberados cuando hay decisiones, cuando hay propósitos. Yo no quiero vivir así. Yo quiero ser una persona diferente. Ese es un propósito. Mi papá era alcohólico, yo no lo voy a hacer. Mi papá era un drogadicto, era un ladrón, era un cuchillero, era un hombre que atacaba a cualquiera por cualquier cosa. Usted decide no ser así, usted no va a ser así. Yo conozco testimonios de personas que se han criado en lugares difíciles. He oído testimonios de personas que han vivido en medio de situaciones tan duras, donde la gente por nada le arrebata la vida a otros, que se pelean por una situación y por otra. Pero estas personas han salido de esos lugares porque han sabido hacer bien las cosas, se han sujetado a Dios y son personas de bien, son personas que el Señor las ha exaltado, las ha puesto en lugares de bendición, porque ellos decidieron tomar el buen camino del Señor, porque ellos decidieron ser diferentes. Pero el prisionero, en este caso, el pueblo había quedado prisionero, habían quedado muchos prisioneros ahí. Y aquí viene el consejo que el Señor nos pone. Ya vimos de que van a haber obstáculos. Ya vimos de que pueden haber prisioneros si no ponemos de nuestra parte. Pero aquí viene el consejo que el Señor nos da cuando venimos y nosotros a hacer
análisis de la situación. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, mire qué bendición esto. Entonces Israel hizo voto a Jehová. Mi amado hermano, cuando nosotros le ofrecemos algo a nuestra familia, a nuestros hijos, y le decimos, mira, ahí te voy a traer una pizza, y usted no se la cumple, ¿usted cómo cree que se siente el corazón de su hijo? O cuando usted le dice a su esposa, mira, te voy a llevar a dar una vuelta, aunque sea, y no lo cumple, ¿cómo cree que se siente su esposa? Imagínese Dios, si usted viene y le dice, Señor, yo te prometo que si tú me sacas de esto, yo te voy a servir. El pueblo vino, entonces dice Israel hizo voto a Jehová y dijo, hay que ser claros, hermanos. Hoy en la tarde estábamos reunidos ahí con la directiva de hombres y me encantó lo que mencionaba un hermano de la directiva. A Dios hay que pedirle con detalle qué es lo que queremos. Porque si nosotros no sabemos ni qué queremos, entonces Dios, ¿cómo nos va a dar lo que nosotros queremos? ¿Qué es lo que usted quiere? Usted tiene que decirle, Señor, yo quiero esto así, así y así. Eso no es darle orden. Como era un pueblo enemigo, Israel estaba haciendo un pacto con Dios, estaba haciendo una alianza, estaba haciendo un arreglo para que el Señor les diera la victoria sobre sus enemigos. Y eso es lo que nosotros los hombres tenemos que hacer. Cada uno de nosotros lo que tenemos que hacer es venir y decirle al Señor, Señor, yo voy a vencer esta situación si tú me ayudas. Necesitamos tener el aval de Dios. Necesitamos tener ese respaldo de lo alto. Necesitamos que en cada proyecto, que en cada propósito que nosotros emprendamos, necesitamos que sea Dios el que esté de por medio. Muchos negocios fracasan. Fracasó porque era muy pequeño y no tenía mucho capital. No fracasó porque era muy pequeño y no tenía mucha capital. Fracasó porque no estaba la voluntad de Dios en ese negocio. Yo he conocido un par de personas que han iniciado un negocio, de pronto están en otro, de pronto están en otro, un día venden ropa, un día venden comida, un día venden café. Al final de cuentas en ninguno están. Y cuando uno les pregunta ¿y qué pasó? Simplemente dicen, no pegó. Entonces, no es que el negocio no pegue, simplemente no era la voluntad de Dios y no había dirección de Dios en esa decisión que se tomó. Pero ¿cuántos negocios vemos de los mismos que ellos, de los mismos que ellos tenían que son exitosos? Personas que con una planchita de pupusitas empiezan a trabajar y empiezan a crecer, de pronto tienen un local, empiezan a tener sus asistentes y empiezan a atender más personas, tienen más capacidad de ingreso y más capacidad de venta. Todo es recíproco. Entre más vendemos, más capacidad tenemos para crecer. Pero esas personas buscan la dirección de Dios y otros simplemente hacen las cosas como se debe. Son buenos administradores. Son buenos para hacer lo que se proponen. Le meten ganas, se levantan temprano, se esfuerzan por lograr sus objetivos. No son personas que están a las 10 de la mañana en su cama y dicen, bueno, voy a salir a ver si hoy me va bien. No, desde ese momento ya fracasó. Las personas que quieren triunfar son las personas que se levantan temprano, hacen las cosas, son diligentes y todo lo que van a hacer lo tienen organizado. El desorden no da victorias. Y las familias que son personas que se sujetan a la voluntad de Dios son familias ordenadas. Son familias que viven en paz. Son familias que viven tranquilas, no están peleando. Entonces Israel hizo una alianza con Dios. Israel hizo un trato con Dios y le dijo, Señor, si tú me los entregas, yo destruiré sus ciudades. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios, como hombres de nuestras casas, como fraternidad de hombres tenemos que hacer. Tenemos que hacer alianzas con Dios. Si queremos ver la victoria en nuestras vidas, en cada una de las cosas que nosotros emprendamos, tenemos que hacer alianzas con Dios.
el mejor socio de nuestras vidas es Dios. El mejor socio. No importa el negocio, no importa la situación en la que nosotros vayamos a emprender, Dios tiene que ser el que esté al lado. Si no es la voluntad de Dios, difícilmente vamos a ver la de nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que hacer las cosas bajo esa alianza, porque Dios es la mejor respuesta para la vida del hombre. Hay un canto que dice, solo Dios hace al hombre feliz. Yo no sé cuántos de ustedes lo creen, yo sí lo creo, de que solo Dios es el que hace al hombre feliz, porque las demás cosas no te dan la felicidad, te pueden dar la tranquilidad, te pueden dar la comodidad, pero no da la felicidad, porque de nada sirve tener muchas cosas materiales si en tu casa vives solo peleando. De nada sirve tener el mejor carro del año si no tienes quien te acompañe a andar paseando en él. De nada sirve que tengas un rancho en la playa si no tienes la familia para compartirlo. Yo no he visto un hombre soltero disfrutando un rancho de playa el solito. Yo no he visto hombres o mujeres que se creen a veces independientes también, siendo felices, ¿verdad? Siendo felices ellas solitas. Por eso hay que tener cuidado con quién caminamos. La mejor alianza para obtener las victorias está en Dios. Dios es la mejor alianza. Dios es el único que puede ayudarnos a salir adelante. Estamos en una situación bastante difícil todavía a nivel mundial por la situación de la pandemia. ¿Y cuántas personas, pero cuántas personas han quedado sin empleo? Y a través de ese desempleo se las han empezado a ingeniar y han empezado a evolucionar, han empezado a tener una metamorfosis y han llegado a ser personas exitosas en lo que han emprendido. ¿Cuánta gente? Porque muchas veces las mismas necesidades nos obligan a buscar estrategias. En el caso del pueblo de Israel, la misma necesidad en ese momento lo llevó a buscar una estrategia y la estrategia fue hacer una alianza con Dios. Dios es la respuesta. Así que en el versículo 3 dice, y Jehová, oiga, mire qué bendición, y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Mire qué bendición. Y Jehová escuchó. Se da cuenta que Dios oye nuestras necesidades. Se da cuenta de que Dios oye nuestras palabras. Se da cuenta de que Dios sí escucha el corazón sincero. Cuando hay sinceridad en nuestros corazones, Dios está oyéndonos. Y cuando nosotros no somos sinceros delante de Dios, Dios nos oye, porque Él conoce todo de nosotros. Dios conoce nuestros pensamientos. Dice la Biblia que Él escudriña nuestros pensamientos y las intenciones del alma. Dios nos conoce y Dios sabe cuando estamos siendo sinceros. Pero como Dios escuchó la voz de Israel y les entregó al cananeo, dice, sus problemas fueron resueltos. La respuesta de Dios viene cuando nosotros somos sinceros con Dios, cuando nosotros hacemos a las alianzas con Dios. No tengamos temor, mi amado. No tengamos temor de hacer esa alianza con Dios. Dios es el único que nos puede ayudar. Dios es el único que nos va a levantar cuando sea el momento. Porque Él no se queda con nada. Dios es fiel. Dios es fiel. Y es por eso que yo quiero decirle también en esta noche de que todo lo que a usted y a mí nos ha incomodado, todo aquello que a usted y a mí nos ha querido impedir el avance, a poder crecer como hijos de Dios, a crecer como hombres de nuestras casas, nosotros las podemos vencer. Esas situaciones nosotros las podemos vencer en el nombre de Jesús, pero tenemos que confiar, tenemos que creerle al Señor, tenemos que saber de que solamente Él es el que nos va a dar la respuesta, porque Dios oye lo que nosotros necesitamos. Así como nosotros como padres de familia oímos las necesidades de nuestros hijos cuando nos expresan algo o las vemos. Nosotros vemos las necesidades, muchas veces sin que nos digan, nosotros ya sabemos lo que hay que hacer.
Así es Dios también, porque Él nos conoce, Él es nuestro Padre. Y si alguna vez nosotros nos hemos querido alejar de la presencia de Dios porque sentimos que las cosas no están bien para nosotros, es cuando más tenemos que acercarnos. La gente piensa de que cuando ha fallado ya no tiene remedio y tienen que alejarse. No, mira, yo me voy a alejar porque fíjate que yo he caído. Usted tiene que acercarse más a Dios. Tenemos que acercarnos más a Dios. Cuando las personas reconocen que necesitan ayuda, pero no quieren pedirle a Dios porque sienten vergüenza, esos son pensamientos del enemigo. Esos son los pensamientos que el rey cananeo pone en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque sabe de que si nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos ayuda. Si Él es la respuesta, si Él es el abogado. ¿Cuántos están detenidos en las cárceles o han estado presos y el Señor los ha sacado? Aún siendo culpables, Dios les ha resuelto. Pero porque ellos humillaron su corazón, porque ellos doblegaron su ego, su persona y se entregaron al Señor y le dijeron, Señor, reconozco que la regué. Señor, reconozco que fallé. Yo reconozco. Y el Señor les ayuda. No, si es que Dios es un Dios que no mide sus bendiciones a cada uno de aquellos que le buscamos en espíritu y en verdad. Pero tenemos que ser sinceros con Dios. Voy a compartir con ustedes un versículo más de la palabra ya para ir terminando en San Juan capítulo 15. Permítame, San Juan capítulo 15, el versículo 7. Dice la palabra del Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está la promesa de Dios. Pero para aplicar a este beneficio, ¿qué es la condicional que nos pone el Señor? ¿Qué es lo condicional que Jesús nos pide en este caso, en este punto del versículo? Que tenemos que permanecer en Él. Que tenemos que permanecer en Él. Si el pueblo de Israel se hubiera distanciado de Dios, si el pueblo de Israel se hubiera diseminado por el desierto y no reconoce que con la ayuda de Dios iban a vencer, probablemente hubieran quedado prisioneros. Pero si el enemigo se levanta contra nosotros, si nos pone obstáculos, si el enemigo quiere vernos fracasados y nos toma como prisioneros, recuerde de que tenemos que buscar la alianza perfecta, esa ayuda perfecta que viene de Dios. Y seremos vencedores. Y cuando ya seamos vencedores, nosotros tenemos que permanecer en Dios. Tenemos que estar sustentados en la roca que es Cristo. Tenemos que estar parados sobre esa piedra que no se mueve. Esa piedra donde todo aquel que quiera levantarse en contra es deshecho. Porque déjeme decirle de que nosotros todos los días de nuestra vida vamos a tener luchas. Todos los días de nuestra vida nosotros vamos a tener situaciones, cananeos que se van a querer oponer a que usted y yo seamos felices. Pero Dios no quiere vernos infelices. Dios nos quiere ver contentos, con corazones agradecidos, adorándole, bendiciendo su nombre, compartiendo su palabra, orando por otros, dando un consejo. Eso es lo que Dios quiere. Que seamos hombres caminando bajo ese propósito divino. Y por sobre todas las cosas, la mejor de las cosas para uno de hombre tiene que ser compartir su palabra. Usted puede decir, es que yo no puedo predicar. No se trata de predicar. Se trata de compartir lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de nuestro testimonio. A través de nuestro testimonio. Lo puede decir. Y si no puede compartir su testimonio, a través de su manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos comportamos? Esa es una manera de testificar lo que Dios ha hecho en usted y en mí. Que la gente vea de que en Cristo somos nuevas criaturas. Que las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y aquí todas son hechas nuevas. Ok, entonces si yo antes hacía lo que a Dios no le agradaba, hoy hago las cosas que a Él le agradan. Y cuando usted las hace, la gente lo nota y dice,
ese es un hijo de Dios. A ese Dios lo cambió. Y cuando usted haga eso, usted está impulsando a otros a que cambien también. Entonces a eso se refiere el versículo 7, permanecer en el Señor. ¿Y para qué y por qué vamos a permanecer en el Señor? Dice que debemos de permanecer en Él y mis palabras permanecen en vosotros. Dice, pidamos todo lo que queramos y os será hecho. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son las mías? Dios conoce mis necesidades, amén. Póngaselas y pídale, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Dios nos va a ayudar porque Él nos ama. Dios es un Dios bueno. Dios no vino para destruirte. La destrucción y la condenación viene cuando nosotros rehusamos aceptar a Cristo. Cuando nosotros rehusamos aceptar el consejo. Cuando nosotros rehusamos aceptar ese plan de salvación que Dios tiene para cada uno. Cristo no murió en la cruz por gusto. Cristo murió en la cruz con un propósito y era la de salvar a toda la humanidad. Que todo aquel que confesare el nombre del Señor será salvo, dice su palabra. Y ese era el propósito de Cristo en la cruz. Así que yo les invito en esta noche que si alguno de ustedes está caminando, si hay alguien que necesita enderezar su camino o no sabe para dónde va, esta es una buena noche para que cambiemos eso y seamos hombres caminando con propósito. Que seamos hombres caminando bajo la cobertura del Señor. Así que donde usted está, ahí si usted necesita recibir al Señor, yo lo invito en esta noche a que allí donde usted está, reciba a Cristo en su corazón. Dele esa oportunidad a Dios, que sea Él el que haga un cambio en su vida. Y si usted ya conoció al Señor y se ha alejado de sus caminos, hoy es una buena noche para volver. Hoy es una buena noche para que usted venga delante del Señor y reconozca que alejado de sus propósitos, nosotros no somos nada. Usted necesita volver al camino del Señor. No tenga pena por el estado en el cual pueda estar. No tenga pena por esas compulsiones que usted crea que no puede vencer. Sí se pueden vencer, pero tiene que entregárselas al Señor. Y esta es una buena noche para ser llamados hombres caminando con propósitos. Así que lo invito ahí donde usted está y yo voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy en esta noche, Señor, por tu bendita y santa palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas tus propósitos para nosotros y sabemos que todo lo que tú tienes para nuestras vidas son cosas buenas. Sabemos que tú, Señor amado, no eres un Dios injusto, tú eres un Dios justo y eres tú, Señor, el que en esta noche nos ha permitido, Señor poderoso, escuchar y compartir esta palabra, Señor. Oro por aquellos que están en sus casas, Señor, escuchando esta transmisión. Oro poderoso, Señor, si alguno de ellos se ha alejado de tu presencia, sea tu Espíritu Santo trayéndolos delante de ti en esta hora, Señor, tocando sus corazones, Padre, para que ellos puedan, Señor poderoso, formar este equipo vencedor, este equipo, Señor, en el cual la sangre de Cristo vino y nos dio unidad. La sangre de Cristo fue la que vino y nos dio la victoria, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de estos hombres que deciden por ti en esta noche, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos por esos hijos, Señor, que se han alejado de sus fe, para que seas tú trayéndolos de nuevo a sus casas, Señor. Oramos por esos padres, Señor, que han sido distantes con sus familias, para que seas tú, Señor, trayendo amor en sus corazones para cada uno de sus parientes, Señor. Ayúdalos, amado Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Bendito eres tú, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. A ti la gloria y la honra en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Fue un gusto para mí compartir con ustedes en esta noche. Reciban un fraternal saludo de parte de la directiva de hombres de Iglesia Sacamil. Que el Señor me los bendiga. Pasen una feliz noche. Amén. Los esperamos el próximo sábado, siempre a la misma hora. Y recuerden, nuestro programa se llama Hombres Conectados con Dios. Dios me los bendiga y pasen feliz noche.